Muy bien, continuando con lo que viene a ser la segunda sesión de la clase de Excel, vamos a ver en este caso un poco más acerca de las herramientas que nos trae el Excel, siendo en este caso lo que viene a ser el grupo portapapeles. Bien, aprenderemos a copiar, pegar, cortar y también lo que es pues el formato, ¿no? Copiar formato. Comencemos entonces. Recordemos que hasta el momento hemos aprendido ya a poder crear nuevas hojas en el Excel. Hemos reconocido lo que son las filas identificadas por números, las columnas identificadas por letras y las celdas que venían a ser una intersección entre una fila y una columna. En este caso, también nosotros vamos a notar que en el espacio de trabajo las filas y columnas tienen algunas propiedades. Por ejemplo, en cualquier columna yo le voy a dar clic derecho, pero no en una celda. Ojo, es muy diferente a las opciones de celda a cuando yo le voy a dar clic a una columna, clic derecho. Si yo quiero ver las propiedades de esta columna, tendría que posicionar mi cursor sobre la letra, por ejemplo, sobre la letra D, clic derecho, y como ven me aparecen las opciones de cortar, copiar, pegar, pegado especial, insertar, eliminar, borrar contenido, formato de celdas, ancho de columna, ocultar y mostrar. Esto tengámoslo muy en cuenta porque es, digamos, la diferencia respecto a las filas. Cuando hablamos de columnas, pues lo que vamos a poder modificar acerca de estas precisamente es el ancho, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si yo quisiera, puedo aumentar el ancho de esta columna, algo como esto. ¿Y cómo hago este procedimiento? Le voy a dar a Control Z. Pues tenemos varias formas. La más común es de que, digamos, tú te posiciones con el cursor, vamos a hacer un poquito más de zoom, entre la columna D y la columna E. Entre ambas hay una línea que separa a estas columnas, ¿verdad? Yo me posiciono justo al medio de esas dos columnas y notarán cómo mi cursor cambia. ¿Se dan cuenta? Cambia a un estilo de poder separar, ¿no? Es como un símbolo de dos flechitas apuntando en ambos sentidos. Lo que voy a hacer es darle un clic y arrastro. Puedo arrastrar hacia la derecha y aumentar el ancho, o puedo dar clic y arrastrar hacia la izquierda y disminuir el ancho de esta columna. Son modificables, ¿ok? Son modificables. Dependiendo de qué es o para qué yo necesito esta columna, puedo aumentar el ancho como también disminuirlo. ¿Ok? Listo. Eso por un lado. Lo mismo podemos aplicar a las filas. Yo puedo aumentar, vamos a darle clic derecho para ver las propiedades de fila. A cualquier número, por ejemplo el número 4, me posiciono sobre el número 4, le doy clic derecho y ahora voy a presionar, o mejor dicho, vamos a observar lo que son las propiedades de las filas. Son las mismas que las de la columna, pero cambia en este punto. Alto de fila. ¿Recuerdan que en las columnas decía ancho de columna? Pues aquí no hay pues un ancho porque son filas. Más bien tienen altura, alto de fila. ¿Y cómo vamos a modificar? Pues al mismo modo que hemos hecho con la columna, nos tendremos que posicionar, por ejemplo, yo quisiera aumentar a la altura de la fila número 4. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que posicionarme justo al medio entre la fila 4 y 5
y notarán cómo cambia el cursor. ¿Vieron? Posiciono entre el 4 y el 5 justo al centro, cambia el cursor, doy un clic y arrastro hacia abajo. Esto hará que aumente la altura de la fila. Como también, si me posiciono nuevamente entre la 4 y la 5, doy clic y arrastro hacia arriba, puedo también reducir su altura. Como pueden observar, funciona tanto para la fila como para las columnas. Y esto lo puedo aplicar a cualquier fila y a cualquier columna, modificando el ancho y la altura. En este caso el ancho a las columnas y la altura a las filas. Perfecto. Pero aquí hay un pequeño detalle. Y es que cuando nosotros ya trabajamos con contenidos, o sea, con texto, voy a escribir mi nombre por acá. Por ejemplo, ¿no? Normalmente suelen pedir nombre en una columna y apellidos en otra columna. Vean ustedes qué ha sucedido. Por acá notamos pues que mi nombre no ocupa todo el espacio de lo que viene a ser la columna. Hay un espacio en blanco. Mientras que en la columna C, por el contrario, no ha alcanzado espacio y el texto pues ha sobresalido. Es como si ahora mismo estuviera en la columna D. Pero esto solamente es visual, ¿ok? El contenido, ojo que cada celda tiene un contenido, ¿sí? Cada celda tiene un contenido. Yo, por ejemplo, esto lo escribí, ya hemos aprendido a identificar las celdas en la celda B3. Vean ustedes, aquí en esta parte me aparece pues el identificador, ¿no? B3. Y su contenido es mi nombre. ¿Dónde veo su contenido? Aquí o aquí mismo también, como lo pueden observar. Ahí sale su contenido. En este caso, el apellido que he colocado, bueno, mi apellido, ustedes pueden colocar el suyo. Como ven, ha sobresalido del ancho de la columna. Y aunque parezca que estuviera en la D3, si yo le doy un clic, como ven, no tiene nada, está en blanco. ¿Sí? Está en blanco. D3 está en blanco. Pero, profesor, yo veo que aquí está el contenido, o sea, está en la columna D. Sí, como les decía, visualmente pareciera así. Sin embargo, en realidad el contenido solo está en la celda C3. Aquí está, ¿no? Mi apellido en la celda C3. Ahí lo pueden observar. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que como no hay ningún contenido en la celda D3, pues lo que hace es superponerse y pareciera pues que está ahí el texto, sin embargo no hay nada. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Yo por ejemplo podría ingresar un nuevo texto en la celda D3, por ejemplo Perú, y como ven, ahora mi apellido pues se ha cortado. O sea, con esto yo todavía puedo notar aún más que el texto solo está en la celda C3, porque una vez que escribí ya no se va a superponer, sino se mantiene acá, pero hay un corte, ¿no? Y no deja ver todo el contenido del texto. Así es como trabaja el Excel, ¿ok? Entonces, si en algún momento ustedes ven que un texto abarca 4 celdas, así no significa que está pues en las 4, sino puede ser que solamente está en la primera celda. ¿Listo? ¿Y a qué viene todo esto? Pues quería mostrarles otra forma en la cual ustedes pueden también, por ejemplo, modificar el ancho de las columnas o la altura de las filas. Si yo, por ejemplo, quiero que se muestre o que dé exactamente el ancho de esta columna B solo al tamaño del texto que he ingresado, pues una forma es, como ya les había enseñado, arrastrando, ¿verdad? Arrastrando el ancho de la columna hasta más o menos calcular y bueno, dejarlo por ahí.
Sin embargo, no es la forma, digamos, más correcta, porque lo que yo tendría que hacer es posicionarme nuevamente cuál es la columna que quiero modificar el ancho, la B, entonces me posiciono entre la B y la C. Sería en esta línea, por aquí lo voy a dejar, me posiciono en esta línea entre la B y la C y ya no voy a dar un clic, voy a dar doble clic. Fíjense ustedes, doble clic y automáticamente el mismo Excel lo que hace es autoajustar al ancho del contenido. ¿Sí? Ahí está. Una vez más, pero ahora lo voy a hacer con la columna C. Porque aquí hemos notado que ha reducido el ancho. Pero aquí no necesita reducir, necesita aumentar el ancho. Por lo tanto, me posicionaré, si quiero aumentar el ancho de la columna C, me posiciono entre la C y la D. Ahí está. Doble clic y como ven, pues se ha autoajustado también al ancho del texto. Bastante útil, ¿verdad? Incluso esta palabra Perú, yo noto que está muy pegadito. Si le doy doble clic, pues se hará un poquito más, se aumentará un poquito más el ancho de la columna. Muy bien, esa es la forma en cómo nosotros podemos trabajar tanto con las columnas y las filas dentro de el Excel. Un caso de esto, nada más para que se aplique bien el ejemplo. Fíjense que le ha aumentado la altura de la fila 3, pero se ve mal, ¿cierto? Porque está, bueno, salvo que yo lo coloque en el centro mismo, pero ahorita no quiero eso, quiero que esté pues justo al tamaño de la altura del texto. ¿Qué hago? Pues para autoajustar la altura, lo mismo, me posicionaría entre la fila 3 y 4, por acá, doble clic y automáticamente autoajusta a la altura de este texto. Muy bien. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero tener varias columnas o filas, sobre todo columnas, con un mismo tamaño? Pero ingeniero, por acá ya tienes varias del mismo tamaño. Sí, pero quiero reducir el ancho de estas columnas para que, por ejemplo, ¿no? Si quisiera hacer una lista de asistencia, estas celdas son muy anchas. Son muy anchas, ocuparían mucho espacio. Yo quisiera reducir desde la columna E hasta la H, por ejemplo, que todas tengan el mismo ancho, pero más pequeño, ¿no? Un poquito reducido el ancho. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues, fíjense que ahora sí vamos a utilizar esa herramienta de ancho de columna. Recuerden que cuando yo le daba clic derecho sobre la letra, ojo, la letra, no la celda, sino sobre la letra, nada más para el ejemplo, clic derecho, fíjense que aquí tengo yo ancho de columna, ¿cierto? Por defecto vamos a irnos por acá, por ejemplo a la H, clic derecho. Por defecto las columnas en mi caso tienen un ancho de 10.78. 10.78. ¿Cómo me doy cuenta que es por defecto? Cuando selecciono varias columnas, clic derecho, ancho de columna, me sigue apareciendo 10.78. Eso es porque no he modificado el ancho de ninguna de estas columnas. Pero cuando yo agrego a la selección, por ejemplo, esta columna E, que efectivamente ya le he cambiado el ancho, tiene un ancho mayor. Fíjense qué pasa si selecciono estas 4 columnas, doy clic derecho, selecciono, clic derecho, allá, para seleccionar las columnas tengo que dar clic, por ejemplo, en la columna E, clic y arrastro. ¿Vieron? Clic y arrastro, sin soltar. Clic sin soltar y arrastro. ¿Ok? Porque si solo le doy clic, solo selecciono uno. Por eso clic y arrastro la selección. Ya seleccioné 4 columnas. Es muy diferente a esto, ¿no? Si yo quiero seleccionar, estos son 4 celdas, no son columnas. Pero en este caso quiero ver columnas. Selecciono desde la E hasta la H. En cualquier parte de la selección, es más, me puedo asegurar aquí en el encabezado dándole clic derecho.
ancho de columna y fíjense que me aparece esta ventanita de ancho de columna pero en blanco. ¿Por qué? Porque hay una columna con un ancho diferente. Por lo tanto no me va a dar un dato exacto. Es precisamente con esta herramienta con la cual vamos a trabajar. Recuerden que anteriormente por defecto tenía 10.78. Yo lo puedo reducir a la mitad, o sea, que todas tengan un ancho de 5 puntos. Por lo tanto, escribo 5 acá en ancho de columna, aceptar, y automáticamente estas 4 columnas pues ya tienen un ancho de 5 puntos por defecto. Listo. Es así como nosotros podemos ir trabajando en este caso con el ancho de columnas y altura de filas. Como han podido observar, dependerá mucho de qué es lo que yo quiero hacer en este caso en el Excel para poder utilizar el ajuste de ancho, por ejemplo, de manera manual, de manera automática o quizás agregando o colocando una medida exacta a varias columnas, ¿cierto? Muy bien. Dicho este ejemplo, ahora sí, voy a borrar esto de acá y procederemos pues a... Es más, no, lo voy a dejar control Z. Recuerden que el control Z funciona en todas las herramientas de Office del mismo modo para deshacer acciones. Ahí está. Entonces, aprovechando que ya tengo este texto por acá, vamos a ahora sí a utilizar la herramienta de copiar, pegar, cortar. Para que no nos olvidemos, lo voy a escribir por acá. Control más C para copiar. En la siguiente celda, control más X para cortar, control más V para pegar. Así lo voy a dejar, por si alguno todavía no se lo ha grabado, ahí pueden ir observando. Algo muy importante antes de proceder con este ejemplo es que las celdas no trabajan como en el documento de Word. Por decir, aquí tengo la palabra Perú, ¿cierto? Si yo estoy en esta celda y por casualidad presiono mi teclado, fíjense que el contenido automáticamente cambia. ¿Sí? Cambia. Ah, pero profesor, ¿puedo dar control Z y recupero? Sí, aunque en este punto el texto todavía, digamos, no lo tiene la celda guardado. ¿A qué me refiero? Que sigue estando la palabra Perú, pero como he escrito esto, ahorita todavía está entre que si yo lo mantengo o quizás no quiero hacer el cambio. Pero profesor, yo ya veo que está escrito acá BKJSD, sí. Pero fíjense que si en mi tecla yo presiono, en mi teclado, perdón, presiono la tecla escape, que está justo en la esquina superior izquierda de mi teclado, presiono escape, automáticamente el cambio no ha hecho efecto. Pero si yo, por ejemplo, hubiera dado clic por acá, ya se guarda con el texto que por casualidad, digamos, hubiera presionado desde mi teclado, ¿no? Con sueño, yo qué sé. ¿Por qué sucede esto? Porque el escape, cuando nosotros estamos escribiendo algo, notarán que el cursor se mantiene aquí parpadeando. Cuando está ahí el cursor, todavía no se ha hecho efectivo el cambio. O sea, te muestra lo que quieres colocar, pero todavía no está guardado en la celda. Por eso es que con el escape, como su nombre lo dice, me escapo de lo que estaba haciendo y lo dejo tal como está. Pero si yo escribí algo y presiono Enter o le doy clic en cualquier otro lado, se va a guardar. Por ejemplo, presiono Enter y como ven también quedó ese texto. Bien, eso nada más quería aclarar. Profesor, entonces, ¿cómo modifico algo si cada vez que escribo se va a cambiar? Pues para modificar tendrías que dar doble clic o posicionarte en esta barra de contenidos
Y desde aquí también puedes modificar, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo escribir apellidos. ¿Ven? Entonces, lo que escribo acá hace, surte efecto aquí en la celda. Es lo mismo. Presiono Enter y se queda, ¿no? Se queda. Otra forma, como les decía, dando doble clic sobre la celda, el cursor se posiciona ahí dentro del texto y pues yo puedo hacer otros cambios. Nombres, por ejemplo. Ahí está. Autoajusto. Como pueden observar, puedo realizar todos esos cambios. Profesor, no quería hacer esos cambios. Control Z, ¿no? Y devuelvo hasta donde yo quería. O no, mejor me quedo con lo que ya había escrito. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la inversa del control Z? ¿Cuál es la inversa de deshacer? Rehacer con control Y. Presiono control más la tecla Y. 1, 2 y ya está. Hasta ahí lo dejo. Bien. Listo. Una vez aclarado todo esto, ahora sí procederemos a hacer la operación de copiar, pegar, cortar. Por ejemplo, yo voy a copiar esta celda, la celda B3, control C. Ojo, sí o sí tiene que estar posicionado el cursor sobre la celda que tú deseas copiar. Por eso es que yo di clic en B3, presioné control C y apareció pues estas líneas puntiagudas o entrecortadas, las cuales me están dando a conocer que se ha hecho una operación sobre esta celda. En este caso, cuando vean que pasa esto, siempre será porque se ha hecho un copiar, o sea, se ha activado la función de copiar, o quizás la de cortar, una de dos. En este caso ha sido copiar. Entonces yo me posiciono sobre otra celda, aquí por ejemplo, y voy a dar a control V. Yo puedo pegar todas las veces que quiera mientras esté estas líneas de acá de esta forma. Una vez que ya no esté las líneas, ahorita les voy a mostrar cómo ya quitamos estas líneas, o sea, para que ya no esté copiado esta celda, pues recién ya no me va a dejar pegar más. Por el momento sí me deja, vean ustedes, control V, todas las veces que yo quiera. Pero si yo presiono, por ejemplo, Enter o Escape, automáticamente deja de estar pues con esas líneas entrecortadas. Lo notaron, ¿verdad? Fíjense una vez más, Control C, aparecen las líneas, presiono Enter, Escape, alguna otra cosa, incluso escribiendo, deja de estar copiado. Es una función que solo lo puedes utilizar mientras está pues activada la opción de copiar. Así que ya saben. Fíjense, Control C, por acá comienzo a escribir algo. Uy, no quería. Control V, no me deja. Sonido de sistema. No me deja pegar nada. Ustedes pueden hacer la prueba en sus equipos. Así es como funciona el copiar en el Excel, mientras esté seleccionado el texto o la celda copiada. ¿Ok? Ahora veamos qué sucede con cortar. Del mismo modo, me posiciono en la celda, presiono control X, fíjense que es lo mismo, las líneas entrecortadas o los puntos. Me posiciono en esta celda y voy a presionar control V para pegar. Es más, aquí al costado lo haré. Control V. Si yo quiero pegar otra vez, no me deja. Control V. ¿Qué ha pasado, ingeniero? Pues como hemos hecho un cortar, ha quitado todo el contenido de la celda, lo ha cortado y lo ha pegado por acá. Esta opción solo se puede hacer una vez. Por eso que cuando lo pegué, ya no me dejó pegar más veces, a diferencia del Word, a diferencia del PowerPoint. Aquí se nota más todavía la diferencia entre un copiado y un cortado. Al copiar se mantiene la raíz, pero al cortar pues desaparece la raíz y te lleva su contenido a otro lado. ¿Vieron? Esa es la forma en cómo nosotros
podemos realizar este tipo de trabajos. Es más, si yo quisiera copiar todo un bloque de celdas, lo único que yo haría es pues seleccionarlas. Todo esto, por ejemplo, desde la celda B3, doy un clic y sin soltar arrastro hasta la celda D6. Vean, yo puedo seleccionar si quiero todo esto, ¿no? Pero para este ejemplito, yo voy a seleccionar solo estos desde B3 hasta D6. Presiono Control C. Me voy a ir a justo aquí debajo nada más. Y presiono Control V. ¿Vieron? Entonces también se puede hacer pues copiados de varias celdas a la vez. Esto ya dependerá de qué es lo que nosotros queremos, cómo deseamos trabajar para que se pueda pues digamos utilizar de mejor manera. Algo muy importante, he copiado estas celdas en una hoja. Si yo creo una nueva hoja, hoja 2, por acá, voy a volver a la hoja 1 y como ven sigue copiado. Por lo tanto, yo puedo volver a la hoja 2 y dar a Control V. También funciona. Lógicamente, en la nueva hoja va a perder los formatos. Salvo que tú hagas esto, ¿no? Clic derecho. Hay una opción de mantener formato. Me parece que no. Entonces no me deja. Un pegado especial. Bueno, eso no vamos a tocar todavía porque estamos empezando. Pero sí hay una opción para poder mantener el formato, ¿no? ¿A qué me refiero? El ancho de la columna, aunque muy difícil, pero se puede trabajar, sobre todo si tú copias la hoja. Ahí es donde quería llegar. Esto ha sido un copiado de celdas, ¿no? Entonces, como aquí no hemos hecho modificación de ancho de columna, nada, fíjense que se está sobrepasando, ¿no? Ya les he explicado cómo se superpone el texto. Pero yo puedo hacer un copiado de esta hoja 1. O sea, le doy clic derecho, a la hoja 1 clic derecho. Ya habíamos aprendido a modificar el color de la pestaña, cambiar nombre. Pero acá vamos a hacer un mover o copiar. Clic en mover o copiar. Donde me aparece esta ventanita. ¿Dónde quieres mover o copiar? Yo quiero crear un nuevo libro. ¿Sí? Un nuevo libro, despliego acá al libro nuevo, en este caso no, un nuevo libro me generaría un nuevo Excel, no quiero. En este mismo libro quiero mover al final creando una copia, ¿ok? En este mismo libro 1, como no le he cambiado el nombre, aquí arriba fíjense, libro 1 dice, por eso está que nos aparece así. En este mismo libro, en la parte final, o sea, después de hoja 2, quiero crear una copia. Tengo que activar esta casilla, crear una copia. Porque si no lo activo, solo lo va a mover de aquí a acá. Entonces, no, eso no nos sirve ahorita. Queremos copiar. Activo esta opción, crear una copia, aceptar. Y vean ustedes, esta es la hoja original, hoja 1, y esta es su copia, hoja 1 entre paréntesis 2, o sea que es la copia de hoja 1. Y como ven es lo mismo, ¿no? Hoja 1, la copia. Ahí está. Una forma bastante simple de hacer esta operación es presionando control, o sea que lo vamos a hacer con una función, digo con una combinación de teclas, un atajo, control y doy un clic y arrastro. Vean, la hoja 2, por ejemplo, ¿ya? Le voy a colocar por el momento de color rojito para que se note que estoy copiando esta hoja. Hoja 1, hoja 2 y copia de hoja 1. Quiero copiar la hoja 2. Me posiciono sobre la hoja 2, presiono control, doy un clic y arrastro. Vean ustedes cómo aparece una hojita en mi cursor. ¿Dónde? A su costadito, al final. Por ejemplo, al final, no sé si pueden notar que aquí arriba aparece una especie de flechita apuntando hacia abajo, ¿no? Con eso yo sé dónde quiero, aquí, aquí o aquí, al final. Y suelto. Ojo, primero me posicioné encima, presioné control en mi teclado, sin soltar el control le he dado un clic y arrastro. Suelto el control y el clic
y automáticamente me ha creado ha creado una copia de la hoja 2. Ahí tiene. Ha creado una copia de la hoja 2. O sea, ¿qué es lo que he hecho? En vez de dar clic derecho, mover, copiar, que como ven es algo un poquito tedioso, no difícil, pero sí molestosito. Simplemente he dado clic, control, mejor dicho, he presionado control, clic y arrastré. Esa ha sido la operación. Como ven, ya he creado una copia más. Hoja 2, 2, hoja 2, 3. Así de sencillo es como nosotros podemos trabajar con estas opciones de copiar, pegar, tanto en el contenido, o sea, en las celdas, el texto, un bloque de celdas, y también podemos copiar las hojas. Muy bien, de esta manera hemos concluido con esta segunda sesión.